Buenos días, iglesia, y bienvenido a toda la gente que nos están apoyando a través de Zoom y Facebook Live. Me llamo Pablo Vidal, estamos con ustedes desde The Prayer House Church, acá en Toronto, Canadá. Y por el día de hoy, en el caso que no era obvio, vamos a poner una pausa en nuestra serie sobre los héroes de la fe. Pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué hoy? Estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y para los que están en el grupo del WhatsApp, vieron que el título, que lugar puse para la prédica de hoy, un poco diferente, porque casi cada año he dado como, estos son evidencias de que Jesús resucitó, y creo que ya he dado suficiente de eso. Entonces la pregunta realmente que yo puse como el título de la prédica era, ¿para qué? ¿Por qué vino Jesús acá? Para los que se han criado en la iglesia, o al menos han estado en la iglesia por 5, 10, 20 años, parece una pregunta casi tonta, porque no es obvio. Cuando tú lees todo lo que hizo Jesús, justamente acá, con todo ese tiempo que hemos estado en el COVID, yo aproveché de ir por la vida de Jesús y el efecto que incluso tuvo su muerte y su resurrección aún después de que él ascendió al cielo y regresó al Padre. No es obvio de que vino para morir por nosotros, resucitar para dar vida eterna. Y claro que sí. Pero es más profundo que eso. Ustedes quizás han notado un patrón en todos estos años de que les he estado llevando a las Escrituras y casi siempre al Antiguo Testamento, los que sabrán de esta serie, viendo historias que nosotros habíamos conocido quizás por años. E incluso la gente que quizás no fueron criadas en iglesias cristianas. Incluso la gente que no son tan religiosos van a conocer quién es, por ejemplo, David. Sí, el tipo que mató al Goliat. Van a conocer la historia de Moisés. El tipo que partió el mar, ¿no? Sí. Entonces, aún la gente que saben, o al menos tienen algún conocimiento de historias, cuando lo mires con una perspectiva más profunda, con el contexto histórico y judío, descubres un montón de lo que yo llamo tesoros. Yo digo que la Biblia es como una mina de oro. Cuando más excavas, más tesoro encuentras. Entonces, y lo mismo también aplica para esa pregunta, ¿para qué vino Jesús? Porque la respuesta es simple. Incluso los que no son cristianos, si les haces esta pregunta en la calle, como en entrevista, según el cristianismo, ¿para qué vino Jesús? Seguro que acá en el downtown, acá de Toronto, van a decir, en inglés van a decir, He died for our sins. Quizás se supone que murió por nuestros pecados. Porque eso lo escucha todo el mundo, ¿no? ¿Y es cierto o no? Claro que sí. Pero es más profundo que eso. Justamente el otro día estaba teniendo una conversación con mi mamá en el auto ahí manejando a casa. Y mi mamá es como yo. Ella también le encanta hablar sobre la teología. Es una de las, pues, sinceramente, es una de las pocas personas que me aguanta, si me entiende. Estoy agradecido por todos aquellos que también les gusta hablar, que les encanta, les interesa. En inglés se dice es cool, realmente es interesante. Pero en peruano se dice es chévere ver cómo Dios se revela en las Escrituras. Entonces yo le estuve hablando sobre una conversación que tuve en el internet, porque yo hago muchos debates y discusiones con gente que no son cristianos, con ateos, con musulmanes, mormones, testigos de Jehová. Y el enfoque casi siempre es algo que yo siempre aconsejo a la gente que quieren seguir no solamente la teología, sino apologética, la defensa de la fe cristiana, es enfócate en lo importante. Porque obviamente van a haber diferencias pequeñas entre el cristianismo y el islam, contra los testigos de Jehová, los mormones. No te enfoques en esas cosas que están como de lado, que es secundaria, algo no tan importante. Enfócate en lo que sí es importante. Si quieren saber qué es eso, bueno, ¿qué dice Romanos 19? ¿Cómo se salva una persona? Si tú confiesas con tu boca de que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Él resucitó de entre los muertos, serás salvo. O sea, cualquier religión, cualquier ideología que ataca quién es Jesucristo y qué exactamente hizo Él por nosotros, eso es lo importante. Cuando la Biblia dice que en el griego que Jesús Christos hai kurios es Señor, no es solamente un título. Me acuerdo muchos años atrás yo estaba hablando con un testigo de Jehová acá en el Dundas Square, acá en Toronto, y yo le mostré ese versículo y me dijo, bueno, es solo un título. Decir que Jesús es Señor es solo un título. Le dije, bueno, es un título, pero se supone que este título es tan importante
que determina la diferencia entre que te salves o te pierdes. ¿Qué significa que Jesús es Kurios, como dice en el griego original? Kurios, en el Antiguo Testamento que fue traducido al griego del hebreo original, es Adonai, uno de los títulos de Dios. Porque acuérdense que el nombre de Dios era tan sagrado para los judíos, hasta el día de hoy no se atreven a decirlo en voz alta. En sus Torás, en hebreo, está escrito el nombre de Dios. Pero cuando lo leen, Baruch atah Hashem dice el nombre, o dicen Adonai en sus oraciones, el que se traduce en español como el Señor, Kyrios en el griego. O sea, lo que Pablo estaba diciendo en su carta a la iglesia en Roma es, si ustedes quieren ser salvos, tienen que creer de que Jesucristo, Jesús de Nazaret, es el Adonai, es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Y también creer de que Él murió y resucitó de entre los muertos. Y porque fue así que Él consiguió la salvación para todo el mundo. Entonces me acuerdo que cuando estás debatiendo a la gente que niegan la divinidad de Cristo, niegan de que Jesús es Dios, te traen un montón de versículos. Por ejemplo, me trajeron este versículo de Juan, quizás lo han escuchado. Cuando Jesús dice, yo no puedo hacer nada de mi propia cuenta. ¿Quién ha escuchado ese versículo? En inglés, I can do nothing of myself. Pero todo lo que yo veo a mi Padre hacer, yo también hago. Y me dice, ¿ves? En tu propia Biblia dice, Jesús está diciendo que no es Dios. En ningún momento Jesús está diciendo, yo no soy Dios. Está diciendo, yo hago lo que sea que mi Padre hace. Bueno, si su Padre es Dios, ¿qué exactamente hace Dios? Bueno, en Génesis, ¿qué hizo Dios? Creó los cielos y la tierra. ¿Cómo creó al ser humano? Que Él respiró su aliento en el hombre, en Adán. Adán significa hombre en hebreo. Y se hizo un alma viva. O sea, Jesús está diciendo, si mi Padre da vida, yo también doy vida. Yo tengo esa autoridad. Y él responde, bueno, ok, entonces, o sea, estás diciendo que el hecho de que Jesús resucitaba muertos, eso es tu evidencia de que Él es Dios. Dijo, es una evidencia. Bro, yo tengo una lista. Como un rollo. Sigue rodando. Dice, bueno, en tu Biblia también así te dicen. Bueno, en tu Biblia mismo dice que hay otras personas que también resucitaban muertos. Empezando desde el Antiguo Testamento. Y digo, sí, es muy cierto. A ver, ¿quién sabe? En el Antiguo Testamento habían dos personas que también resucitaban muertos. ¿De casualidad alguien conoce quiénes eran? ¿No? Ok, entonces significa que van a aprender algo. Elías y Eliseo. Primero fue Elías. Acuérdense de que Eliseo era el discípulo, el hijo espiritual de Elías. Para los que no saben esta historia les voy a contar. Había una vez de que Elías el profeta se fue al norte de Israel, en esta parte se llama Sidón. Él se encontró con una viuda pobre y Dios le mandó, pídele que te dé algo de comer. Entonces le pide, sí, puedes ser amable, he viajado desde tan lejos, ¿me puedes dar algo de pan, algo para tomar? Y la viuda le dice, está ahí, es una viuda y tienes un hijito chiquito. Y le dice, Señor, cuánto quisiera ayudarte, pero solo tengo un poco de harina que me queda, un poco de aceite para hacer un poco de pan. Mi hijo y yo los vamos a comer y después nos moriremos de hambre. ¿Qué más nos queda? Y Dios hace un milagro. Esa historia la voy a guardar para otro momento, pero Dios hace un milagro para que sobreabunde la comida. Entonces ella y su hijo no mueren de hambruna. Pero unos días después, la mamá encuentra a su hijo muerto sobre su cama. Obviamente va llorando a Elías. ¿Qué pecado he cometido para merecer esto? ¿Cómo puede ser que tu Dios permite que a mí...? Le empieza a quejar, por obvias razones. Cualquier madre reaccionaría así. Entonces Elías le dice, dame tu hijo. Entonces lo levanta y lo pone de nuevo sobre su cama. Y él ruega a Dios. También él quejaba, mira. Incluso los profetas de Dios tenían la tendencia de quejarse ante Dios. Dice, ¿cómo puedes permitir que esto suceda? Mira esta viuda, mira la necesidad que tiene, ¿cómo puedes permitir? Y Dios está como que, oye, relájate. El Dios le manda, échate encima de su cuerpo 3 veces. Y cada vez que lo haces, ora. Y lo hace, obedece. Se echa sobre el niño, ora, lo hace 3 veces. Y a la tercera vez respira. Y el niño resucita. Y algo parecido sucedió con
con Eliseo, porque como era discípulo, y él recibió la doble porción de la unción que tenía Elías. Entonces él también ayudó a una viuda, y la historia era casi igualito, que el hijo muere, ella queja diciendo, ¿por qué tu Dios me ha permitido esto? Él dice, esto suena familiar. Creo que mi padre espiritual me contó una historia así. Bueno, ¿qué hizo él? Él oró. Esto es algo que yo quiero poner en enfoque. Ellos oraron para que Dios resucite el niño, en cada caso, y obviamente resucitó el niño. Pero o sea, ellos mismos no tuvieron la autoridad para hacerlo, para dar vida. Tuvieron que pedirle a Dios, Señor, por favor, resucita a este niño. Y Dios lo hacía, por su amor y su misericordia. Pero yo le dije a este tipo, pero Jesús era diferente. Solo voy a mencionar 3 casos en los cuales cuando Jesús resucitó a alguien. El mismo Evangelio de Juan nos dice de que hay muchos otros milagros y otras cosas que Jesús hizo que no fueron escritas. Pero dice, ni todos los libros en el mundo podrían contener todo lo que hizo. Entonces yo hice un resumen, o sea, lo mejor, yo agarré los mejores y los puse en mi Evangelio para ustedes, para que ustedes puedan creer que Jesús es el Hijo de Dios y a través de Él pueden tener vida eterna. Pero mira, solo voy a mencionar 3 ocasiones cuando Jesús resucitó a un muerto. Y van a ver una gran diferencia en cuando Jesús resucita a alguien o cuando un profeta como Elías o Eliseo resucitaba a un muerto. Acuérdense que ellos oraron a Dios. Por favor, Señor, resucita a este niño. Y Dios lo hacía. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta, Jesús obviamente siempre oraba, Él comunicaba con su Padre que estaba en el cielo. Pero cuando Él resucitaba, mira, observen esto. Una historia es cuando Jesús está con sus discípulos viajando por un pueblito muy chiquito, se llama Naín. Y de casualidad, estaba ahí caminando y de casualidad se encontró con un procession, perdón, ayúdame. Una procesión. Una procesión, gracias. Una procesión de un funeral. Es una viuda ahí llorando, toda quebrantada, y están ahí cargando el ataúd de su hijo, un jovencito que había muerto. Y dice la Biblia de que Jesús sintió piedad. Obviamente le dio pena ver a esta viuda. Algo parecido a lo que sucedió con Elías y con Eliseo. Entonces Jesús le da un abrazo a la mujer y dice, no llores. Y le dice, ahora a su padre para resucitar, no. Mira al ataúd porque dice, ábrelo. Ahí está el tipo todo enredado como una momia, básicamente, así enterraban a los muertos. Y le dice, yo digo a ti, joven, levántate. Yo te digo a ti, levántate. Gracias, Padre. Pero así, no oró que, Padre, por favor, resucita a este jovencito. Le manda su mandamiento que le está diciendo, yo quiero que tú te levantes en este momento. Y resucita al joven. En otra ocasión, ustedes que quizás saben esta historia un poco más, estaba predicando en la sinagoga de un hombre que se llamaba Jairo. Y Jairo, paciente, mira, este hombre tan paciente, no quiso interrumpir el servicio del Shabbat, que Jesús estaba leyendo de las Escrituras. Esperó de que Jesús termine, cierra el libro, ahí sale, mira, va corriendo hacia Jesús y lo ruega. Por favor, maestro, ven a mi casa. Mi hija solo tiene 12 años, está muriéndose. Por favor, ven a mi casa antes de que muera. Y dije, sí, claro, vamos. Entonces estaba yendo con sus discípulos, pero hay tanta gente. Mira, estaba repleto la sinagoga, porque todo el mundo quería escuchar cómo Jesús predicaba. ¿Acaso ustedes no quisieran escuchar a Jesús predicar de las Escrituras, del Torah? Y todo el mundo, ni siquiera lo dejan pasar. Todo el mundo lo está tocando, quieren tomar su selfie. No me dejan pasar. Y obviamente está desesperado Jairo. Y obviamente esta es la historia de cuando Jesús pregunta una pregunta que al inicio parece media tonta. ¿Quién me tocó? Pedro le mira diciendo, oye, ¿quién no te está tocando? Voy a guardar esa historia para otro momento, la historia de la mujer que tuvo ese problema de sangre, que extendió su mano en fe. Pero obviamente por ese milagro, viene un siervo de la casa de Jairo diciendo, lo siento maestro, por favor ya no molestes al rabí, ya ha fallecido tu hija. Obviamente, quebranta otra vez, ¿por qué sucedió esto? Oye, siempre primero hay que calmar a la persona. Le dice, tu hija no está muerta, está dormida nomás. ¿Cómo puedes decir eso? Vamos. Entonces, y el grupo siguen viendo qué va a hacer Jesús. Jesús entra al cuarto donde está muerta la niña de 12 años.
Está ahí y solo entra con 3 de sus discípulos, con los 3 más cercanos, que eran Juan, Jacobo y Pedro. Y le dice en el arameo, Talita Kum, que significa, niñita, levántate. Y pueden adivinar lo que sucede. Pero otra vez, sí, perfecto. Pero otra vez, no ora, Padre, por favor, resucita a esta niñita de 12 años, la hija de Jairo. Dice, bueno, lo manda, pero no con esa misma, quizás no con esa misma autoridad que la vez pasada, pero ahora con cariño. Pero igual con autoridad porque Él es Dios. Niñita, levántate. Y resucita a la niña. Y la último ejemplo, Lázaro. Todos ahora sí conocen Lázaro. Y Jesús, en este caso Jesús sí ora. Y él ora al Padre. Pero primero dice a la gente que hay, por favor, saca la piedra que está sobre la tumba. Y no lo quieren hacer porque, maestro, él ha estado muerto por 4 días. Ya sabes cómo se pone un cuerpo muerto después de 4 días. Dice, tengan fe, van a ver la gloria de Dios. Pero si tú dices, mueve la piedra y está todo el mundo ahí. Antes del COVID usaban su mascarilla ahí para no tener que oler. Y Jesús levanta su mano y él ora al Padre. Pero no dice, Padre, por favor, resucita a mi amigo Lázaro. Le dice, Padre, gracias porque tú siempre me escuchas. Está orando en agradecimiento a su Padre. No lo está rogando, por favor, ten piedad de mi amiguito. ¿Cómo? Ora, Padre, gracias porque tú siempre me escuchas. Ahora yo quiero que tú reveles tu gloria a todos acá para que conozcan quién eres tú y quién soy yo. Y de nuevo, pueden adivinar lo que hace. Lázaro, sal de ahí. Y pues sale. Como una momia, básicamente. Todo el mundo se asusta. Y dice, oye, ¿qué esperan? Sácale todos esos linos finos que le habían puesto para el funeral. Déjale respirar el tipo. Lo acabo de resucitar. Pero le dije a este tipo en el internet, mira la diferencia. Jesús nunca tiene que pedir, nunca tiene que rogar por un milagro así. Él tiene la autoridad para dar vida. No sé si ustedes habían notado eso antes. Jesús simplemente tiene que ordenar de que haya vida y después hay vida. Amén. Y el mismo Jesús, vayan conmigo a Juan capítulo 10. Estoy segurísimo que ustedes han escuchado este pasaje de Juan capítulo 10, el versículo 10. Porque mira, sí, me recuerdo. Porque están, qué lindas historias, pero ¿qué tiene que ver esto exactamente con por qué vino Jesús? Dice muy claramente, acá lo estoy leyendo de Nueva Biblia de las Américas, el ladrón, Satanás, solo viene para robar, matar y destruir. O sea, la maldición del pecado que empezó con el pecado de Adán y Eva trajo la muerte al mundo, como dice Pablo, de que a través de un hombre el pecado entró al mundo y la muerte a través del pecado. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y el milagro más grande que hizo Jesús también se revela acá. Mira, en el 16 dice, yo tengo otras ovejas que no son de este redil o de este rebaño. A esa también yo debo traerlos, oirán mi voz y serán un rebaño solo, con un solo pastor. Está hablando de los gentiles, nosotros. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita. Esto es muy importante cuando empiezan a escuchar a la gente diciendo, oh, mira cómo los judíos mataron a Jesús. Eso ha sido la raíz de históricamente mucho antisemitismo. Por ejemplo, Adolf Hitler usaba pasajes así como cuando los judíos dijeron que su sangre esté sobre nosotros y nuestros hijos, para decir, mira, ellos tienen la culpa por la muerte de Jesús, o sea, por eso los vamos a matar. Y también la iglesia tradicional también ha hecho eso, dicen, oh, ustedes mataron a Cristo, son culpables. Pero si le preguntas a Jesús, ¿quién te mató? Él dice, realmente nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Eso es el 18. Yo tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Ahora tiene sentido. Lo que yo veo a mi Padre hacer, si mi Padre da vida, entonces yo también voy a dar vida. Obviamente hay un montón de otras evidencias y les voy a estar trayendo poco a poco. Creo que lo hice la vez pasada, ¿no? Evidencia por lo cual Jesús es Dios, no era un hombre cualquiera, era Dios que se hizo
carne, como dice Juan capítulo 1. Pero o sea, ¿por qué vino Jesús? Incluso en el Antiguo Testamento tenemos esa profecía de Isaías 61. Y ustedes lo han escuchado. Jesús mismo lo predicó en la sinagoga. El Espíritu del Señor, de Yahweh, está sobre mí. Porque Él me ha ungido. El ungido es Meshiach en el hebreo. Porque está diciendo, esta es una profecía del Mesías para liberar a los cautivos, para proclamar el gran favor de Dios, para sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos. Y cuando cierra el libro y dice, el día de hoy se ha cumplido esta profecía, la gente regocija. No, lo tratan de tirar de un barranco por su herejía, pues, porque obviamente no creían. Pero ves, mira, todo esto como para resumir todo, vayan conmigo a 1 de Juan capítulo 3. En caso de que estén en duda, si quieren solamente resumir todo el ministerio, toda la misión, el propósito por lo cual Jesús vino a esta tierra, todo se resume en este simple versículo. 1 de Juan capítulo 3, versículo 8. Memorícenlo, si pueden. De nuevo leyendo de la Biblia de las Américas. Dice, el que practica el pecado es del diablo, del enemigo, porque el diablo ha pecado desde el principio. O sea, está diciendo que la maldición del pecado vino por ese primer pecado de Adán y Eva, que se ha transferido a nosotros, pero el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Amén. Memoria es muy, muy importante. Very important. Pero eso es el propósito. Cuando Jesús vino a esta tierra, mira, una de las cosas que dicen muchos judíos el día de hoy, por lo cual no creen de que Jesús es el Mesías o Dios, mucho menos Dios, le dice, ¿acaso tenemos paz mundial? Ya vino tu Mesías, ya vino tu Jesús, pero mira, todavía estamos con pecado, todavía hay muerte, todavía hay enfermedad. En su primera venida, Jesús vino como cordero. Pero aún así, con el propósito de dar su vida como una ofrenda para nosotros, como para dar su vida para que podamos para dar vida eterna, Él estaba dando como si fueran pistas. O sea, partes para que la gente pueda tener una prevista de cómo va a ser el reino de Dios. Hasta los mismos judíos creían en un sentido en dos Mesías, que en su teología uno llamaba el Mesías hijo de José. ¿Por qué hijo de José? Porque los que se acuerdan de la historia de José, antes de ser gobernador de Egipto, primero fue un esclavo. Primero él tuvo que sufrir y fue un prisionero, inocente encima de esos, para los que conocen esa historia. Y ven, por ejemplo, leían Isaías 53, de que este Mesías va a sufrir. Pero después se supone que él va a tomar el trono del rey David, descendiente del rey David, rey de Israel y después rey del mundo. Entonces, ¿cómo puedes tener un Mesías que sufre y muere, pero luego reina como literalmente el rey del mundo? Entonces, había unas teorías en la tradición judía. Quizás son dos hombres que son Mesías. Uno que viene para sufrir y después otro que viene como rey. Y otros decían, no, tiene que ser el mismo hombre. O sea, primero tiene que sufrir y después va a venir como rey. De una perspectiva cristiana con el nuevo pacto, tiene sentido. Es un solo hombre, mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, que ya vino como cordero, pero si tú lees cómo termina el libro de Apocalipsis, viene como león. El león de Judá viene como rey para establecer su reino, el reino de Dios acá en la tierra. Pero aún así, estamos esperando eso, aún así, Él trajo un poco del reino de Dios en su primera venida. Entonces, donde había enfermedad, Él traía sanidad. Una de las cosas que creo que yo mencioné esto una vez, de que notan de que según la ley judía, por ejemplo, el libro del Levítico, había un montón de leyes sobre cómo ser puro y evitar la impureza. Incluso cuando tú eras impuro, tenías que alejarte del campamento de los israelitas por 7 días y lavarte, hacer todos estos rituales. Por eso la gente que tenía lepra, por ejemplo, que también es un resultado del pecado, tenían que proclamar, estoy enfermo, tengo lepra, por favor, aléjense, para que toda la gente se aleje y no les contagie. El único es que en vez de correr, se atrevía a acercar y poner su mano, a abrazar al leproso, era Jesús. Cuando se supone, la gente se huía porque se supone que esa maldición, la lepra, iba a saltar, era muy, muy contagioso. Pero Jesús es diferente.
en vez de que esa lepra, esa maldición se contagie a él, su santidad, su unción como Dios transfiere al hombre y por eso lo sana. Y ves esa misma unción ahora en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, después de que Jesús regresa al Padre, tenemos dos otros ejemplos, así como Elías y Eliseo, dos otros hombres que también resucitaban muertos. Pero ahora hay otro propósito, hay otra razón por la cual lo hace. El primero es Pedro. Él va a la casa de una señora que se llama Tabitha. Tabitha fue conocida, otro nombre es Dorcas, en caso que no, ya. Tabitha es en hebreo, pero ella era una mujer muy bondadosa. Ella daba en caridad y hacía ropa para los pobres, gratis. Entonces estas mujeres van con sus ropas a Pedro. Mira lo que hizo por mí, que lo hizo con mucho amor y cariño, pero ahora está muerto. Y empiezan a llorar. Igual, siempre hay que calmar a la gente antes de hacer un milagro. Y ahí va, dice la Biblia, este viene de Hechos capítulo 9, si están curiosos. ¿Hechos? Hechos, yo no lo voy a leer, pero lo pueden buscar en otro momento. Hechos capítulo 9 es esta historia, de que él va a la casa de Tabitha, que todavía está echada muerta en su cama, y ahí se postra y a orar. Primero, así como, porque él no es Dios, él tiene que pedir, decir, Dios, por favor, esté conmigo, que tu Espíritu Santo llene este cuarto en este momento. Y ahí recién, después de postrarse y orar, humillarse ante Dios, ahora con la autoridad que le había dado Jesús, acuérdense que Jesús le dio autoridad a Pedro, como pastor de la iglesia. Ahora le dice, Tabitha, levántate. Y ella resucita. Y el otro, creo que es una historia más famosa, de que cuando Pablo estaba predicando, esto es de Hechos capítulo 20, si no me equivoco, él está predicando en la ciudad de Troas, pero el tipo no paraba de hablar, era un loro. Hasta las 6 de la mañana no paraba de predicar. Dice que había este jovencito que estaba sentado en la ventana, y por tanto escuchar a Pablo se quedó dormido y sin querer, sin darse cuenta, se cae del tercer piso del edificio donde estaba Pablo. Y obviamente, entonces todo el mundo baja por las escaleras. Oh, no, está muerto, ¿qué pasó? Pablo. Hechos 27. Sí, ya. Oh, Luis, lo adiviné bien. Esa historia es una de mis historias favoritas porque Pablo para de predicar y también baja por las escaleras y dice, mami, también puedes verificar, dice, lo abraza. Abraza a este joven, o sea, así como Jesús tocaba al leproso y daba su sanidad, mira, Pablo por tener la unción, él abraza el cuerpo de este jovencito que acaba de morir y le dice a todo el mundo, ya no lloren, está vivo. Mira lo que hizo el Espíritu Santo que vive en mí, ha resucitado a este niño. Pero mira la diferencia, que como dice Jesús, que las obras que yo hago, que yo estoy viendo a mi Padre hacer, ahora tú también vas a hacer y más grandes todavía. Pero solamente por el hecho de que Jesús primero nos dio vida. Primero Él nos liberó de la maldición del pecado y la muerte. Y ahora vamos a orar porque el día de hoy vamos a compartir la Santa Cena. Y como dice muy claramente la Biblia, que los que toman la Cena del Señor indignamente serán responsables por el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces todos deben autoexaminarse para que en vez de que esto sea una maldición, un castigo para ustedes, sea una bendición para ustedes. En el Espíritu, porque le estamos pidiendo a Dios en fe, ese pan y ese vino para nosotros se convierte así en el cuerpo y la sangre de Jesús. Así bonito como el aceite. El aceite no se convierte en el Espíritu Santo, pero hay algo que sucede en el Espíritu. Cuando tú pones el aceite sobre alguien y dices, Espíritu Santo, ven, Él viene. Así con el pan y el vino, estamos honrando el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, estamos recibiendo lo que cumplió su cuerpo y su sangre. Nuestra redención, nuestra sanidad de esta maldición, esta enfermedad del pecado y la muerte. Entonces, para todos ustedes que están viendo esta transmisión a través de Zoom y Facebook Live, tomen este momento para venir ante Dios con confianza y con humildad. Decir, Señor Dios, ten piedad, ten misericordia de mí, un pecador o pecadora. E incluso para todos los que están reunidos en esta iglesia en este momento, toma este momento para pedirles perdón a Dios por sus pecados. Y dile con tus palabras para que este pan y este vino sea sanidad para nosotros.
y no una maldición. Estamos recibiendo con fe el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para los que nunca han tenido esta oportunidad para recibir esta vida eterna, así como le mencioné antes, dice muy claramente la Biblia cómo recibir la salvación. Después de que ustedes se han arrepentido de sus pecados y pedido perdón a Dios por mis pecados y confiesen, porque nuestro Dios es justo y fiel y Él perdona nuestros pecados y los limpia de toda impureza. Ahora pueden declarar esto con confianza. Yo confieso con mi boca de que Jesucristo es el Señor, que Él es Dios Adonai, de que Él murió en esa cruz por mis pecados y al tercer día celebramos el día de que Él resucitó de entre los muertos para dar esa vida eterna. Espíritu Santo, yo quiero que ahora tú habites en mí. Límpiame de toda impureza que está ahí. Y para los que están acá reunidos en la iglesia, Espíritu Santo, purifícame para que yo pueda ser digna de recibir el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Vamos a seguir orando, vamos a seguir ministrando. Y para los que están acá en la iglesia, para los que están incluso viendo esa transmisión a través de Zoom y Facebook Live, si ustedes de casualidad tienen vino o jugo de uva o pan, algo así en la casa, pueden aprovechar en este momento. O si están viendo esto en YouTube, semanas o meses después pueden hacer lo mismo. Les voy a mostrarles cómo exactamente compartimos el cuerpo y la sangre de Jesús, porque así como Jesús, fue un mandato de Jesús, ¿cómo quería Él que nosotros acordamos de Él? ¿Cómo conmemorar su muerte y su resurrección? Él dijo esto. Y para los que están curiosos, pues cuando están en la casa, si quieren memorizar esta escritura, pueden ir a 1 Corintios capítulo 11. Ahí el apóstol Pablo da esta advertencia a la gente antes de que reciben el cuerpo y la sangre de Jesús. Por eso dice, autoexamínense. Pero él, aunque él no estaba físicamente ahí cuando Jesús dio la primera Santa Cena, lo que sí dice que él recibió directamente del Señor. Entonces, mira, él pasaba mucho tiempo a solas con Dios, y ustedes están tomando el tiempo para aprovechar si quieren compartir con nosotros. Pero dice que todo esto yo he recibido del Señor. Él tuvo una experiencia sobrenatural con Dios, con Jesús. Y Jesús aparecía a él, le daba un abrazo, le decía, hijo mío, sigue adelante. Yo te voy a revelar grandes cosas a través de mi Espíritu Santo, porque estoy usando a ti como mi instrumento para las naciones. Porque todavía en este tiempo, los otros apóstoles, como Pedro, por ejemplo, todavía no estaban tan dispuestos a ir a las naciones. Entonces Dios ungió a Pablo para que sí podría ir a las naciones. Entonces así es bien simple. Un poco de pan y un poco de vino. En este caso es jugo, pero ¿me entienden? Sí. Esto también, para los que no sepan, esto es también un símbolo de unidad en el cuerpo de Cristo. Porque tiene como un doble sentido. No solamente físicamente es el cuerpo y la sangre de Cristo, sino también en el Espíritu. Nosotros estamos unidos acá, como el cuerpo. Hemos sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando sea que ustedes estén listos, vamos a compartir esto. Esto también es una lección para ustedes, para educarlos. Cómo exactamente Jesús quería que nosotros conmemoremos su muerte y su resurrección. Entonces, directamente de Pablo, esto viene de 1 Corintios capítulo 11. Y pueden, obviamente, en su tiempo pueden leer todo el capítulo si quisieran. Pero empezando en el versículo 23, dice esto: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús en la noche que Él fue entregado, primero tomó pan y después de dar gracias. Y para dar gracias los judíos hacían una oración en hebreo, que traducido al español es: bendito seas tú, nuestro Señor, Rey del universo, que nos da pan de la tierra. Lo partió y dijo: tomad y comed, porque esto es mi cuerpo, quebrado por ti. Compartimos el pan.
Y de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Y también lo bendijo diciendo, bendito seas tú nuestro Dios, Rey del universo, que nos da el fruto de la viña. Porque todas las veces que coman este pan y toman esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Compartimos, iglesia. Bueno, iglesia, vamos a seguir celebrando todo el día la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Les bendecimos y mandamos un beso y un abrazo muy fuerte. Les queremos en el Señor. Los bendigo a todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y gloria.